Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en un programa más, en una emisión más de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que es posible que nos vean en varias ciudades de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de COVID-19 y las secuelas socioambientales, en el ámbito de la salud que ha dejado esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud afirma que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Su impacto económico en el Producto Interno Bruto está resultando alto. Hoy revisaremos estas políticas públicas en materia de salud. La pandemia COVID-19 deja secuelas hospitalarias al impactar en los ingresos económicos, revela un estudio realizado de la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Niños de Filadelfia. La Alianza Global para los Edificios y la Construcción señala que las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 hicieron que la emisión del CO2 de los edificios y la construcción cayeran significativamente en 2020. De esto también estaremos hablando hoy. La pandemia de COVID-19 de nuevo muestra un ascenso en contagios y muerte en el continente europeo en las últimas 2 semanas, mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta sanitaria internacional. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. ¿Llegará en algún momento el final de la pandemia COVID-19? Es el principal cuestionamiento que millones de personas se hacen, mientras que expertos señalan que será cuando más del 60% de la población esté inmunizada, esto es, que la gente sea inmune al virus SARS-CoV-2 y detener la transmisión comunitaria o reducirla. Para la Organización Mundial de la Salud, su final será cuando exista igualdad en la aplicación de las políticas públicas, en la vacunación y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Pero la mala racha es que en este caminar para tratar de levantar la emergencia sanitaria internacional hay un oponente, los betacoronavirus, que son más mutables que algún otro patógeno. El SARS y el MERS han sido una variante que mantienen su ritmo de infección sostenido y para esto no hay ningún tipo de vacuna. Estas epidemias, tanto del síndrome respiratorio agudo grave, surgió en noviembre de 2002, se extendió a 26 países con 8.100 casos confirmados, y el síndrome respiratorio Medio Oriente, MERS, se registró en Arabia Saudita en abril de 2002, se extendió a 27 países con 3.000 casos. En ambos virus, el número de muertos alcanza casi los 1.500. Estas epidemias y pandemias por SARS-CoV-2 han dejado un gran rezago a la salud pública mundial y principalmente a la sociedad en sus entornos saludable, social, económico y educativo. Las secuelas podrían tardar años de recuperación. Para los organismos internacionales, este virus va dejando escenarios catastróficos en cada vértebra del mundo, que de no actuarse, la pérdida global traería grandes aprietos a cada sector mundial. A casi 2 años del surgimiento del virus SARS-CoV-2 hay una esperanza para cerrar este ciclo pandémico, pero se abren otras puertas que deben ser controladas desde la sociedad y expertos para prevenir nuevas pandemias. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Antonio, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras 2 meses de relativa tregua, con descensos en contagios y muertes a nivel global, la pandemia vuelve a subir en estos 2 indicadores desde la semana pasada, debido sobre todo al auge de positivos en el continente europeo. No es de extrañar ante ello que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para la COVID, reunido recientemente, haya concluido en su último encuentro que la pandemia aún está lejos de su final, por lo que ha optado por mantener la emergencia internacional declarada desde el 30 de enero de 2020.
Según informó la OMS, la 9ª reunión del Comité de Expertos, que es convocado cada 3 meses para analizar el devenir de la crisis, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue teniendo potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía una respuesta global. La persistencia de la alerta internacional supone la necesidad de que todos los estados sigan aplicando respuestas al coronavirus, que incluyan medidas de distanciamiento físico, vacunación, diagnóstico rápido y tratamientos. El comité también reiteró el llamamiento que en los últimos meses ha lanzado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que un 40% de la población de todos los países esté vacunado antes de finales de 2021, una tasa que aún está lejos de alcanzar muchas economías en desarrollo. El comité reiteró su llamamiento a que los países analicen los posibles riesgos de transmisión en grandes acontecimientos de masas y en viajes internacionales, aunque recomendó que la prueba de vacunación no sea la única forma posible de que un viajero pueda desplazarse a otro país. La pandemia ha causado en 22 meses casi 250 millones de contagios y está cerca de superar los 5 millones de muertos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y enfermeras cuentan su experiencia con el COVID largo. Ingrid y Eugenia son enfermeras que se unieron al colectivo Long COVID Acts para reivindicar sus derechos y alertar sobre el llamado COVID persistente o COVID largo. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid fue el que dio a conocer sus historias. María Eugenia Díez es enfermera de la unidad de cuidados intensivos en un hospital público madrileño. Ella contrajo COVID al principio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando su unidad parecía un campo de guerra. La pandemia estaba en un punto en el que cuando ella se contagió, ni siquiera había usado un equipo de protección personal. Durante un mes dio positivo al virus. Aparecieron síntomas que todavía sigue padeciendo. Para ella, lo peor fue la falta de empatía de sus compañeros. Además, también hay negacionistas del COVID persistente, dice. Por otro lado, Ingrid Robles también se contagió de COVID-19 en marzo de 2020. Estuvo casi 5 meses metida en cama y perdió 18 kilos de peso. Por el camino, tuvo una neumonitis. Cuando se incorporó a su trabajo se sentía como un fantasmilla, cuenta. Tras el verano de 2020 volvió a contagiarse. Esta vez padeció una pericarditis. No generó anticuerpos y no volvió a trabajar hasta abril de este año. Por ahora todavía no hay estudios suficientes sobre COVID largo, pero las personas han descrito más de 30 síntomas. Bueno, María Eugenia ha llegado a contar 28. Ambas llaman la atención en este punto en una cosa importante. No hay que confundir estos síntomas con las secuelas del COVID, que son detectables con pruebas diagnósticas. Ambas enfermeras están actualmente trabajando, aunque alternan bajas y altas en función de la virulencia de los síntomas, pero María Eugenia se siente torpe en su trabajo. Todavía no siente la agilidad mental como antes, informó Elizabeth Ortiz. La Sociedad Española de Cardiología aconseja a los pacientes con enfermedad cardiovascular revisar la vacuna de la gripe, recibir la vacuna de la gripe al ser una medida eficaz para prevenir esta infección y posibles complicaciones. Este organismo señala que el 34% de los hospitalizados por gripe tienen una enfermedad cardiovascular de base, por lo que cobra relevancia ponerse la vacuna de la gripe y protegerse ante esta enfermedad infecciosa. Ante la campaña de vacunación contra la gripe, la Sociedad Médica considera que también deben vacunarse aquellos con factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad. Advierte que el riesgo de desarrollar un infarto de miocardio durante los brotes de gripe se sitúa en 10% y se mantiene elevado incluso tras el periodo de exposición al virus, de forma que hasta el 6% de los infartos se relacionan con esta infección respiratoria. Diversos estudios han demostrado que la vacuna contra la gripe tiene un importante papel en la prevención cardiovascular, con una reducción del riesgo de entre el 17 y el 54%. Además, se señala que los fármacos antihipertensivos reducen el riesgo de eventos cardiovasculares hasta un 25%, las estatinas hasta un 30% y el abandono del tabaco hasta un 43%. Ha caído la contaminación a nivel mundial debido a esta pandemia de COVID-19. ¿Cuál es la relación entre el medio ambiente y esta pandemia? La Organización de las Naciones Unidas habló al respecto. Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 hicieron que las emisiones de CO2 de los edificios y la construcción cayeran significativamente en 2020.
pero las emisiones seguirán aumentando y contribuirán al cambio climático a falta de una transformación real en el sector, según el informe de Estado Global sobre los Edificios y la Construcción 2021. El informe, recién publicado por la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, concluyó que en 2020 el sector fue responsable del 36% del consumo final de energía global y del 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Si bien el nivel de emisiones fue un 10% más bajo que en 2015 y alcanzó un punto que no se veía desde 2007, esto se debió en gran parte a las medidas de confinamiento, la desaceleración de las economías, las dificultades que enfrentaron los hogares y las empresas para mantener y proporcionar el acceso a la energía, y a una caída de la actividad de la construcción. Los esfuerzos para descarbonizar el sector jugarán solo un papel muy pequeño. Con el gran crecimiento proyectado en el sector de la edificación, las emisiones aumentarán si no se hace ningún esfuerzo por impulsar la descarbonización y mejorar la eficacia energética. Advierten los organismos internacionales que este es un buen momento de replantear la estrategia para reducir los gases de efecto invernadero y que el gasto en recuperación de la pandemia priorice lo suficiente los enfoques amigables con el clima en el nivel requerido, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Honduras. Saludamos a nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica. Antes de ir con ella, nos están marcando ya una pausa, así que vamos a hacer una pausa y regresamos para conectar directamente hasta Honduras. Se lo decíamos antes de irnos a la pausa, hacemos contacto hasta Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, corresponsal, reportera de STV Telebásica en Honduras, nos presenta el siguiente reporte. Naomi, te escuchamos, adelante. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. De 600 a 700 dosis contra el COVID-19 aplica diariamente la Secretaría de Salud en el punto de vacunación comunitaria habilitado en el Parque Central de Tegucigalpa. La vacunación ha sido un éxito en este punto de la capital, ya que se están vacunando con primera dosis de Pfizer a jóvenes de 12 a 17 años. Asimismo, se están aplicando segundas dosis de la farmacéutica Moderna a mayores de 18 años, a quienes no han completado su esquema de vacunación. La vacuna contra el COVID-19 que está aplicando la Secretaría de Salud es segura y gratuita. El único requisito que debe cumplir la persona que se va a vacunar es presentar su identificación y los menores de 12 a 17 años deben ir acompañados por su padre, madre o encargado con la partida de nacimiento del menor. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 3.854.794 de la primera dosis y 2.484.720 con la segunda dosis, siendo un total de 6.339.514 de hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 8.447.757 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. En conferencia de prensa se dio a conocer los resultados del estudio sobre el cruce de vacunas realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mediante un informe en versión preliminar, concluyó que la combinación de vacunas Sputnik V y Moderna o Pfizer es efectiva y segura. Los resultados de inmunogenicidas muestran una respuesta inmune igual o superior a la que se consigue con los esquemas homólogos convencionales. El incremento de anticuerpos entre la primera y segunda dosis fue significativo en los participantes vacunados con evidencia laboratorial de infección natural por SARS-CoV-2. Estos presentan una respuesta inmune considerablemente más elevada que los que no se habían infectado. Honduras ya sobrepasa los 374.148 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 115.359 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.192 hondureños. Acercando cada día la vacuna contra el COVID-19 a las comunidades rurales de Francisco Morazán, la Secretaría de Salud ha llevado con gran éxito una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 en la comunidad de Trojes, aldea El Piligüín, en Francisco Morazán.
Esta nueva jornada de vacunación se llevó a cabo con gran aceptación por parte de los pobladores de esa zona, quienes manifestaron su agradecimiento a las autoridades por acercar la vacuna a esta localidad. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Gracias, Naomi, por este reporte y, por supuesto, un saludo a nuestros hermanos hondureños. Afecta ingresos de hospitales la interrupción de cirugías. La interrupción de la atención quirúrgica en hospitales de Estados Unidos impactó en gran parte de los ingresos de las instituciones, de acuerdo con estudios de la Universidad de Pensilvania y el Hospital de Niños de Filadelfia. Los servicios quirúrgicos suelen ser un motor financiero importante para los hospitales, y los hallazgos del nuevo estudio mostraron que reducir los procedimientos quirúrgicos incluso durante 2 meses puede afectar seriamente la seguridad financiera de un hospital. Pero al detenerse las operaciones no urgentes desde mediados de marzo del año pasado, esta suspensión costó a un solo sistema universitario el 42% de sus ingresos netos de 5 meses. Se estima que en todo el país hubo pérdidas por 1.53 mil millones de dólares solo por procedimientos pediátricos selectivos perdidos. Los hospitales tardaron en compensar el atraso quirúrgico y la pérdida de ingresos de los niños, con un tiempo promedio o medio de recuperación de 1 año, estimaron los investigadores. Además, calcularon los ingresos netos de 3 hospitales en su sistema de atención médica durante la primera ola de casos de COVID desde marzo a julio de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. Se perdieron más de 99 millones de dólares de ingresos netos de todos los departamentos quirúrgicos y 58 millones del departamento de cirugía en la primera ola. Los investigadores informaron una pérdida de ingresos netos promedio de 636 mil por mes por división para el departamento de cirugía en la primera ola, utilizando datos actualizados presentados durante el Congreso Clínico Virtual. Sin embargo, el sistema perdió significativamente menos dinero, es decir, $274,000 cada mes por cada división, durante una segunda ola de COVID, entre el 1 de octubre de 2020 y el 29 de febrero de 2021, informó Elizabeth Ortiz. Y en Estados Unidos imponen nuevos requisitos para la mayoría de los ciudadanos extranjeros que viajen a Estados Unidos por vía aérea a partir del 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Asimismo, levantan las restricciones vigentes desde principios de 2020 que han prohibido a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde lugares como China, India, Sudáfrica, Brasil y gran parte de Europa. La Casa Blanca confirmó que los niños menores de 18 años están exentos de los nuevos requisitos de vacunación, así como las personas con algunos problemas médicos. Los viajeros que no sean turistas y procedan de unos 50 países con tasas de vacunación inferiores al 10%, también podrán quedar exentos de las normas. Las personas que reciban una exención tendrán que vacunarse si pretenden permanecer en Estados Unidos durante más de 60 días. Se lo hemos venido informando ya en los últimos días. Reino Unido registra un incremento importante en el número de casos de COVID-19. Pese a ello, no se ha dado marcha atrás en la reapertura y la apertura de algunas actividades que se habían cerrado debido a la pandemia. Alrededor de 40.000 casos diarios de COVID-19, un repunte de la pandemia que ha aumentado la presión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del Reino Unido. Sin embargo, el gobierno se resiste a imponer restricciones como el uso obligatorio de la mascarilla o el teletrabajo siempre que sea posible y ha depositado sus esperanzas en el avance del programa de vacunación. El sábado, más de 300.000 personas recibieron una dosis de refuerzo. Necesitamos que la gente se haga pruebas de flujo lateral, que evite el contacto con muchas personas en espacios cerrados, que utilice mascarillas. Todas esas cosas tienen que hacerse ahora si queremos detener el aumento de casos y evitar un verdadero colapso hospitalario en mitad del invierno. Desde la Cumbre Mundial de la Salud que se celebra en Alemania, el director general de la OMS no se anduvo con rodeos sobre la gestión global de la pandemia. La pandemia terminará cuando el mundo decida que acabe. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos.
Herramientas eficaces de salud pública, herramientas médicas eficaces, pero el mundo no ha utilizado bien esas herramientas. Mientras tanto, la pandemia cabalga en Rumanía, uno de los países europeos con menores tasas de vacunación. Ayudado por sus socios de la UE, el gobierno trata de acelerar las vacunaciones y ha vuelto a imponer el toque de queda nocturno. Bueno, pues ahí tiene usted este informe que nos llega desde Reino Unido, sin duda alguna, uno de los países que más ha sufrido con esta pandemia. Vamos ahora a Alemania, nos quedamos en el continente europeo. Nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información. Rodrigo, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Alemania las cifras de coronavirus están subiendo desde hace varias semanas y así, por ejemplo, en las últimas 24 horas se han registrado 6.753 contagios, lo que representa un 62% más que hace una semana, lo que muestra cuál es la tendencia que hemos venido teniendo. También la incidencia semanal se situó en 112,6 contagios por 100.000 habitantes, lo que representa con respecto a hace una semana un aumento del 46%. Ahora, la campaña de vacunación, después de unos rápidos avances al comienzo, está algo estancada. Un 66,2% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y un 69,1% ha recibido por lo menos la primera dosis de una de las vacunas. Sin embargo, gracias al índice de vacunación, que es más alto entre adultos y entre mayores, las enfermedades, los contagios producen enfermedades menos graves y hay una tasa de hospitalización más baja que la que se dio en la primera y en la segunda ola de coronavirus. El gobierno habla de que se trata de una epidemia de los no vacunados, lo cual incluye tanto a la gente que no se ha querido vacunar como a la gente que no se ha podido vacunar. Por ejemplo, los menores de 12 años todavía no hay una recomendación específica. Sin embargo, el gobierno ha decidido que no renovará la alarma epidémica y que recomienda sencillamente mantener las medidas de seguridad biológica, como el uso de mascarilla en espacios cerrados y lo que llaman el 3G por las iniciales alemanas, que en los espacios cerrados, en lugares públicos, solo debe entrar gente que pueda comprobar que está vacunada, que ha superado la enfermedad o que tenga un test negativo de las últimas 24 horas. Bueno, desde Berlín reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por este informe. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucha más información. Pacientes con dolor crónico que ya habían sido diagnosticados así previo a COVID-19 y que luego se infectaron con el virus de SARS-CoV-2 arrastran más dolor por el post-COVID. La Organización Mundial de la Salud afirmó en 2017 que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Según la Sociedad Española del Dolor, en ese país 1 de cada 6 ciudadanos lo padece. Su impacto económico en el Producto Interno Bruto es de alrededor del 2.5% y supone la causa más común de discapacidad en Europa. Con la llegada de la COVID y del COVID prolongado, el panorama se pone todavía más complicado, reconocen especialistas. La pandemia por COVID-19 ha tenido terribles consecuencias en toda la población mundial, pero quienes padecen de dolor crónico, la problemática asociada a este mal ha sido realmente funesto. La Sociedad Española del Dolor explica que este malestar recurrente no ha mejorado con la pandemia. Las investigaciones efectuadas en la población aquejada de dolor crónico no oncológico han puesto de manifiesto que el confinamiento y las limitaciones para lograr el control de la COVID-19 ha afectado a esta población.
Quienes viven con dolor crónico han visto mermada su calidad de vida a causa de la enfermedad que padecen, y quienes han enfermado de COVID se han complicado todavía más su cuadro, tanto por los síntomas físicos que provoca la COVID como por su antecedente de dolor. Un estudio publicado en el British Journal of Health Psychology reveló que el confinamiento en las personas con dolor crónico han tenido efectos nocivos en la población que han sido probablemente más perjudiciales en personas vulnerables. La situación de pandemia ha provocado postergación en procedimientos, tratamientos e intervenciones prescritas para los pacientes con dolor crónico. Se estima que el porcentaje de consultas canceladas durante la peor fase de la pandemia se situó entre el 29 y el 100%, con más de un 75% de cancelaciones en aproximadamente la mitad de las comunidades autónomas en España. Además, las medidas adoptadas han reducido significativamente el seguimiento y control de los pacientes, informó Rocío López Fonseca. Como todos los días, nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día. Gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Doctor, me parece que no podemos dejar de lado, y no debemos, porque además es algo que se sigue presentando, todo lo que ha ocasionado una enfermedad como COVID-19 en aquellas personas que lo han padecido. Sí. Y usted ya en algún programa nos hacía una diferencia clara entre lo que se puede llamar un post-COVID o síntomas relacionados con post-COVID o el COVID largo, doctor, pero también las secuelas que se pueden considerar también como parte de esta enfermedad. Así es exactamente, Belén. Podemos dividir a los síndromes asociados al COVID como aquellos que se presentan en la fase aguda de la enfermedad, la activa de la enfermedad. Luego podemos tener un COVID prolongado, síntomas que pueden durar hasta 2 meses, y lo que conocemos como secuelas del COVID. En el COVID prolongado, los principales síntomas son debilidad, cansancio, agotamiento, dolor de cabeza, frecuentemente falta de concentración mental y, claro, todavía algunos síntomas respiratorios en los pacientes que durante la fase aguda tuvieron un cuadro grave de COVID. Y en la fase de secuelas, que se podrían considerar aquellas que ocurren o que están persistiendo ya 6 meses después de haber padecido la enfermedad en su fase aguda, pues tenemos en aquellos pacientes que tuvieron necesidad de ventilación mecánica o que tuvieron necesidad de soporte con oxígeno durante un periodo prolongado en la fase aguda, como secuela, una que debemos investigar siempre es fibrosis pulmonar. Pero Belén, es probable que la secuela más importante sea la del ámbito emocional. Las secuelas como depresión, ansiedad y el síndrome postraumático, que ya hemos visto en publicaciones muy interesantes que aparecieron, algunas de ellas incluso desde el 2020, finales del 2020, pero a lo largo del 2021, que identifican depresión en un rango que va del 8 al 30% de personas que padecieron COVID, ansiedad en un rango que va del 6 hasta el 41%, dependiendo de la casuística estudiada y del estudio publicado, y estrés postraumático, que cuando se midió en el momento casi inmediato del alta del hospital del paciente que tuvo un COVID grave, se encontró en hasta el 90% de los pacientes. Claro que cuando hablamos de meses más tarde, el estrés postraumático reduce su prevalencia o su frecuencia en alrededor del 30%. ¿Qué es lo impactante de estas cifras? Lo impactante es que
aparte de la salud en su contexto global, porque la salud es el estado de bienestar, no solamente físico, también psicológico y social del ser humano, y no solo la ausencia de la enfermedad, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aparte del impacto a la salud en su todo, es el impacto a los asuntos sociales y económicos del entorno del propio paciente y también en el macro. Y digo en el macro, Belén, porque recordemos que con la cantidad de personas que han enfermado de COVID, más de 200 millones de personas en el mundo y prácticamente 5 millones de fallecimientos en el mundo, estas secuelas, estas consecuencias a la salud mental y por ende el impacto que esto genera socialmente y económicamente hablando, pues puede tener un significado importante en lo global, ¿no? En lo macro. Entonces se tiene que seguir trabajando intensamente con propósitos de atenuar ese impacto socioeconómico y el impacto directo a la salud que han sufrido estos pacientes. Hay que brindarle mucha atención a esa esfera mental. Y yo creo que tenemos que también nosotros recapitular o abundar sobre esto que ya menciona, doctor, pero antes, en lo que el post-COVID o COVID largo se refiere, doctor, ha habido cierta confusión porque algunas personas precisamente no saben si se trata de secuelas de la enfermedad o si están viviendo un COVID largo. Una pregunta que se hacen con frecuencia y que nos hacen, doctor, con frecuencia, es si una persona que está viviendo un post-COVID largo o prolongado registra todavía la presencia del virus más allá de los 14, 15 días que se ha establecido. Es decir, si se hace una prueba posterior a esa fecha, ¿es probable que siga saliendo positivo a COVID, doctor? No, al contrario. Casi nunca encuentras al virus ya más allá de 15, incluso 21 días como periodos así ya largos de persistencia viral. No, los síntomas largos o de COVID largo y las secuelas ya no son debidas directamente a la presencia del virus y a la, digamos, patogenia que esté generando en ese momento, sino al daño que le dejó a algunos componentes corporales. Por ejemplo, sabemos que algunos pacientes pueden seguir teniendo dolores de cabeza, pueden seguir teniendo trastornos del sueño, etcétera. En muchos de esos casos que tienen síntomas prolongados de COVID, lo que ocurre es que puede estar persistiendo la respuesta inflamatoria al origen del cuadro agudo de COVID, pero ya no el patógeno. El patógeno, como decimos comúnmente, llegó, tiró la piedra y escondió la mano. Llegó, generó el daño, generó que el organismo diera una respuesta inmune y una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria persistente sabemos que es la principal responsable del COVID prolongado, no así de las secuelas. Las secuelas son aquellas en donde ya no necesariamente existe ni el virus, mucho menos el virus, y tampoco inflamación, pero sí ya algún daño a alguno de los órganos, tejidos, sistemas que pudo haber generado tanto la fase aguda como la fase de síntomas prolongados. ¿Y son síntomas que irán desapareciendo en el tiempo, doctor? No todos, esperemos que la mayoría, pero por ejemplo, depende del tiempo de evolución que tenga un cuadro de fibrosis pulmonar, puede mejorar con algunos fármacos, con rehabilitación pulmonar, etcétera, pero probablemente no al 100% y probablemente no en todos los pacientes, porque algunas secuelas, por ejemplo la de fibrosis pulmonar, bueno, es la
la presencia de un tejido pulmonar cicatrizal que queda con rigidez, que ya no tiene la estructura, digamos, histológica adecuada para el buen funcionamiento de segmentos pulmonares. Entonces, por ejemplo, fibrosis pulmonar podría quedar como una secuela permanente, que si puede mejorar, sí puede mejorar, probablemente no a desaparecer completamente, pero sí a mejorar en algún grado con una intervención terapéutica y con rehabilitación pulmonar. Digamos que esto es en cuanto a secuelas. Y en cuanto a los síntomas que deja un COVID largo, doctor, muchos de ellos van a mejorar y desaparecer, la mayor parte de ellos, y la mayor parte desaparecerán en aproximadamente 3 meses a partir del cuadro agudo. Bueno, pues vaya situación. Y nada más, doctor, antes de ir a la pausa, la ausencia del gusto y del olfato, que ha sido como tan frecuente en algunos pacientes, ¿estos dónde se catalogan? ¿En el COVID largo, en el COVID prolongado? Depende, Belén, porque el 80% de las personas recuperan olfato y gusto en aproximadamente 15 días. Otro 5% puede tardar hasta un mes en recuperar, 15% hasta un mes en recuperar, y tenemos aproximadamente un 5% de personas que pueden tener anosmia y ageusia con una duración tan prolongada como 3 meses, que requieren tratamiento y también rehabilitación. Existe rehabilitación para la anosmia y para la ageusia. Que esa es una buena noticia, doctor, porque hemos escuchado testimonios de gente que realmente está pues angustiada y cansada de que no regresa el olfato y el gusto. Desesperada, efectivamente es un síntoma que, si bien al principio probablemente no impactó tanto, pero ya tenerlo en una persistencia que va más allá de un mes, ya empieza a preocupar. Y sobre todo que es curioso cómo la familia también tiene que involucrarse o acompañar al paciente cuando no tiene gusto o olfato, porque hemos escuchado también testimonios o referencias de personas que estuvieron a punto de comer algo o que no estaba en buen estado o que olía ya bastante mal y no se percataron. Entonces también siempre estar como por ahí la familia atentos, ¿no?, a lo que consume la persona. Claro, por ejemplo, la digestión no empieza en el estómago, empieza desde que probamos y desde que olemos un alimento. Vamos a la pausa, doctor. Regresamos con las secuelas emocionales que ha dejado este COVID-19. Hablando de secuelas que deja esta enfermedad de COVID-19 y bueno, también de los síntomas que se viven mientras el virus está presente, uno de los más referidos es la niebla mental. 8 meses después de ser diagnosticados, pacientes que tuvieron COVID todavía tenían deterioro cognitivo, de acuerdo con una investigación publicada en JAMA Network Open. Son pacientes que fueron hospitalizados o que recibieron atención médica en el departamento de emergencias de un hospital en Nueva York. Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai evaluaron a 740 pacientes hospitalizados y ambulatorios mediante pruebas neuropsicológicas validadas en abril y mayo de 2021. El tiempo promedio desde el diagnóstico de COVID fue de más de 7 meses. Los participantes no tenían antecedentes de demencia. El objetivo de la investigación era caracterizar mejor la relación que hay entre la gravedad por COVID y los problemas cognitivos persistentes llamados como niebla mental, porque análisis anteriores tuvieron muestras pequeñas y carecían de una medición óptima. 18% destacó la velocidad de procesamiento como una deficiencia más destacada. 16% reportó deficiencias en la función ejecutiva. 24% informó que tuvo problemas de codificación de la memoria y 23% tuvo dificultades con la recuperación de memoria, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ya estamos de regreso, doctor. La niebla mental, otro de los grandes consecuencias que genera COVID-19 en los pacientes, doctor. Fog brain le llamaron quienes hicieron los primeros reportes de este síndrome en Estados Unidos para referirse a eso, a un cerebro nebuloso, a un cerebro que no se concentra, a un cerebro que tiene olvidos frecuentes durante algunas semanas. Y como lo escuchábamos en la nota de Elizabeth Ortiz, que me parece una excelente nota porque además sustenta los datos en una publicación de JAMA Network, y en donde esto parece tener una mayor prevalencia de lo que pensábamos antes. Cuando haces ya un estudio dirigido y preguntas de manera dirigida respecto de algunos síntomas, es probable que los hagas más conscientes en la persona a quien se investiga. Y entonces, fog brain, que podría estarse presentando hasta en un 30% de los pacientes que tuvieron un COVID de moderado a severo, no tanto en los pacientes con un COVID leve. Y aquí recordemos que en la fase aguda tenemos una clasificación internacionalmente aceptada que es COVID asintomático, COVID leve, COVID moderado, COVID grave y COVID crítico. Quienes tuvieron COVID asintomático o leve habitualmente no tienen fog brain o cerebro nebuloso, pero quienes tienen un COVID de moderado en delante, severo, crítico, etcétera, la prevalencia de este cerebro nebuloso está por el orden del 30%. Y volvemos entonces al comentario anterior, Belén. Impacto a la salud, que es el más significativo, porque quien padece este tipo de síntomas también está desesperado, y eso posiblemente genera un círculo vicioso en cuanto al impacto a la salud mental, pero también la incapacidad que se puede generar respecto de retomar plenamente la vida laboral, retomar plenamente la vida social, retomar a plenitud todo lo que previo al COVID una determinada persona estaba acostumbrada a hacer. Y el impacto también económico que esto genera, entonces se vuelve un círculo vicioso en donde este impacto de no retomar actividades a plenitud y también no poder retomar lo sustentable económicamente que debiera ser nuestro desempeño, eso también impacta a la salud mental de las personas en estos estados de cerebro nebuloso, ¿no? Claro, doctor, y esto nos lleva a algo que usted mencionaba antes de irnos a la pausa. Cuando estos malestares o síntomas persisten, las personas empiezan a angustiarse, doctor, porque no saben si esto tendrá un fin o ya quedará para siempre. No solamente lo de la niebla mental, sino otros malestares que quedan en el organismo. Y esto evidentemente, la angustia luego los lleva a la ansiedad y luego a la depresión y a estados de ánimo que también luego resultan muy preocupantes, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Ahora, hay también algo que debemos considerar en el ser humano, que es su estado de salud y componentes de su salud mental previos a haber padecido el COVID. Y hay personas que tienen potencialidades significativas de lo que conocemos como resiliencia. Y es muy posible que la resiliencia o la capacidad de resiliencia que tiene una determinada persona ayude a que sea menor el impacto de todo lo que estamos aquí platicando. Y también es posible que
la estructura y la dinámica familiar, lo que conocemos como sus sistemas de soporte, sus sistemas de acompañamiento, su red social de apoyo, tenga una influencia positiva en cuanto a la mejoría de todo este impacto que ha generado el COVID. Entonces, cuando hablamos del manejo integral de sintomatología de esta naturaleza, debemos pensar no solo en manejos farmacológicos, no solamente en intervenciones estrictamente de orden médico, sino también de esa parte tan importante como es la psicoterapia, como es el acompañamiento, el reforzamiento de las redes sociales de apoyo de un determinado paciente para que esto pueda resolverse más rápido y para que se pueda resolver de forma más óptima e integral. Porque aquí viene otro aspecto importante de lo que ahora el mundo ha empezado a vivir a casi 2 años de la pandemia de COVID-19, y es, si en muchos momentos hablamos de la capacidad de los sistemas de salud para atender al paciente grave y crítico de COVID, para detectar oportunamente, para evitar las cadenas de transmisión de la enfermedad, etcétera, etcétera, ahora también debemos preguntarnos sobre la capacidad de los sistemas de salud para seguir atendiendo los casos de COVID que se siguen presentando y que, por cierto, vuelven a generar impacto epidemiológico en muchos países del mundo, como Reino Unido, como Rusia, que ayer comentábamos, Belén, que están viviendo de nueva cuenta repuntes en los números de casos de COVID, pero también de la capacidad entonces de los sistemas de salud para atender secuelas, para atender COVID prolongados, para atender manifestaciones de la salud mental de estos pacientes que padecieron COVID y, ¿por qué no?, también a veces de su círculo familiar, a muchas personas que, aunque no tuvieron COVID, pero estuvieron alrededor de un ser querido con COVID, y particularmente con un COVID grave o crítico, les genera impacto, ¿no? Y todo eso lo tenemos que ver de una manera global, ¿no? Claro, doctor, pensaba mientras lo escuchaba en aquellas personas que perdieron algún familiar muy cercano, muy querido en esta pandemia, pero que además ocurrió en los primeros meses de la pandemia, donde las medidas restrictivas fueron muy severas, digamos, en el sentido de que ni siquiera tuvieron oportunidad de despedirse, de verlos por última vez. Hemos tenido oportunidad de narrar aquí historias muy trágicas, doctor, muy dolorosas, y pensaba que estas familias, estas personas, pues sin duda tendrán todavía un proceso de recuperación largo en lo emocional, aunque no hayan vivido la enfermedad en carne propia. Efectivamente, Belén, hay mucha gente sufriendo esa pérdida, pero no solo sufriendo la pérdida, también sufriendo porque no haber cerrado un círculo o un ciclo de vida, de acompañamiento en el momento, digamos, de la pérdida, es impactante para el futuro. Entonces, también hemos visto y se ha presentado a lo largo de este programa cómo esa parte ha evolucionado, ha cambiado a lo largo de los meses, porque al principio, efectivamente, esas escenas de no haber podido ver de nueva cuenta a su ser querido, de no haber tenido la oportunidad de despedirse, etcétera, etcétera, han ido desapareciendo, se han ido quedando a un lado, porque ahora medidas de protección, vacunación, etcétera, ya dan oportunidad a que sí exista un poco mayor contacto, incluso en aquel paciente que tiene un COVID grave o COVID crítico, y por ende la posibilidad de despedirse en aquellos casos en donde lamentablemente es inminente la pérdida, ¿no?
Doctor, pues siempre será muy difícil abordar toda esta parte emocional que nos ha dejado el COVID-19, a quienes ya lo padecieron, a quienes lamentablemente no sobrevivieron y tuvieron horas de angustia en las últimas horas de su vida, a los familiares que no pudieron despedirse, a los amigos, en fin. Vaya que ha sido una enfermedad que ha repercutido en diferentes ámbitos. Claro. Y bueno, pues no nos queda más que seguir informando y seguir pendientes. Yo quisiera, doctor, despedir esta misión pues con un aliento, algo de esperanza, y sobre todo estas personas que hoy están tan angustiadas de saber si algún día pasarán todos estos síntomas que han quedado del post-COVID, pues ¿qué se puede hacer, no, doctor? Bueno, creo que sí es conveniente hacer el siguiente comentario. El panorama actual en ese sentido no es sombrío. Existen estrategias terapéuticas, existen mecanismos para mejorar toda esta sintomatología prolongada, como también muchas de las secuelas que puede generar el COVID. Y la clave está en detectarlas, manifestarlas oportunamente y recibir atención. También en tener el acompañamiento de las redes sociales de apoyo. La familia es la más importante, y creo que cada vez tenemos en el ámbito de la salud los profesionales más claro por qué se genera todo esto, y tenemos también más claro el cómo abordar y cómo actuar terapéuticamente sobre estas manifestaciones. Entonces, sí, no es un comentario de aliento, es un comentario que es una realidad, y que a las personas que lo han padecido que sepan que deben acercarse a recibir atención, porque hay mucho que ofrecerles. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Belén, con todo gusto. Gracias, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.